Esto es Refill a los 40, un podcast único, un espacio para ti. Esto es el Refill. Todo mi plan, ya sé. ¿Qué onda, mira? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Tú cómo andas? Bien. Que te veo súper acelerada hoy. Normalmente ese es mi... En la corredera. Ese es mi estado común. Siempre llegué raspando. Sí. Pero no, platícame por qué estás así. No, es que siempre corriendo, hay ciertos días que se acumula como que un poquito más la carga de trabajo. Sí. Y quieres hacer todo, pero ya te haces la idea que hoy es un día de hacer muchas cosas. No le quisiera llamar así como, no pesado en realidad, pero son muchas cosas que tienes que hacer y así, ágil. Sí, que se tienen que hacer, y, sí. O sea, sí o sí. Sí o sí, exactamente. Entonces, fíjate, a veces es mejor cuando tienes más cosas que hacer porque eres más efectiva. Ah, bueno, eso sí. Como traes el límite de que dices tú, oye, Sí, nomás órale, tengo tanto lo que tiempo sigue. para esto, Sí. es pum, 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 y vas Sí. así, pero también de Sí. ahí viene la adrenalina, ¿no? O sea, de esto, de querer ser súper productiva también. Sí. O sea, por eso te genera adicción, porque al final del día te da, o sea, te sientes bien Te contigo sientes mismo, porque bien dices, de oye, que mira todo lo estoy que hice terminando, en sí. este tiempo. Exactamente. Pero en realidad, pues, o sea, sí está bien de vez en cuando se necesita, pero no debemos de vivir así Sí, siempre acelerados. o sea, es una de vez en cuando, pero no, todo el tiempo no. O sea, el mismo cuerpo me diría así de sopetón o sea, ya no puedes ni abrir los ojos del cansancio que puedes, así. Sí, O sea, sí. que a todos nos ha pasado el burnout, Ajá. como le dicen ahora. Oye, lo que estábamos platicando el otro día, me quedé mucho pensando en ay, no, es que qué risa la vez que estuvimos peleándonos es que nada es personal, todo es personal, pero sí, güey, pero nada es personal, pero todo es personal. Y fíjate cuando estábamos viendo eso, me acuerdo un chorro que en el trabajo cuando estábamos en sala de juntas se había discutiendo algo del tema del trabajo o algún punto que tengamos, un problema que teníamos que resolver. Ajá. Me pasaba mucho que la gente discutía, uno decía su versión, el otro decía, o sea, lo que opina, haciendo propuestas, el otro también, pero, y ellos viendo que estaban como, o sea, como si estuvieran al lado contrario, o sea, uno decía A y otro decía B, pero yo lo que veía era otra cosa, decía, es que están diciendo exactamente lo mismo, pero no se están entendiendo. Exacto. Muchas veces me pasaba que entre negociaciones o juntas, o entre amigas, o sea, una plática normal entre amigas, hay veces que siempre me metía y ya quería, ya sabes, yo sé, Arreglar el mundo. y muchas veces dije, Mejor que se peleen. Cada vez Sí, escojo yo me mis peleas, divierto. cada vez escojo mis peleas, de que dije, están diciendo exactamente lo mismo, pero algún día se entenderán, pero como a veces el vocabulario es bien diferente de cada uno. Sí. O sea, palabras tan comunes hasta más simple, o sea, amor, odio, o casa, o responsabilidad, o sea, palabras comunes que tú tengas en tu vocabulario son súper diferentes lo que son para ti y lo que son para mí. Pues es que Esa depende es la mucho del parte. significado que tú le des y Sí. cómo lo estés viviendo y de qué lado lo vives también. Sí, o sea, y conectando un poquito eso de nada es personal, todo es personal, pasa eso, de que tú estás diciendo algo que a mí me está molestando Pero nomás porque invertimos las palabras. sí, o sea, algo que es que no, yo no voy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, por ejemplo. No me acuerdo qué estábamos diciendo la otra vez, que no, o sea, yo no estaba de acuerdo, pero como, o sea, normalmente me quedaba de que, ay, pues yo no pienso igual, pero bueno, allá ella, ¿no? Y ahorita, o sea, más bien mi curiosidad va a otro lado. Sí, ¿Por pero, qué piensas así? también O sea, fue estar porque, preguntando. exactamente, o sea, al ver que estábamos discutiendo el tema, y a ver, pero, o sea, ¿por qué dices tú que es así? Entonces, al punto fue que tú decías que, no, es que nada es personal, pero para mí el nada es personal, o sea, siempre también lo utilicé, pero como ya al verlo de otra manera, ahorita lo veo diferente, ¿Cómo lo veías lo antes? veía, no, Pues ahorita lo veo como una salida.
Ajá. De que, ay, no, o sea, porque también siempre decías, no, no, nada es personal, o sea, no tiene nada que ver conmigo, o sea, no, o sea, yo no tengo que hacerme cargo, yo no tengo que hacer nada porque es su pedo. Sí, como ¿Sí? una salida Como fácil, el se típico pudiera de decir. que, no, es que ya estaba de Dios, o sea, ya estaba de Dios, pues sí, pero pasaron todas estas cosas y que lo pudiste haber prevenido Sí. y le estás echando la culpa a Dios de que, ay, no, es que Dios, pues no, así Sí. como que, No entonces es tan cuando ya fácil. lo empecé a ver diferente, dejé de utilizar el nada es personal Ujú. y empecé a verlo, dije, güey, es que sí, todo es personal, o sea, todo es personal porque lo que tú ves reflejado que a ti te molesta, Sí. lo que te choca, te checa. Entonces yo ya lo veo diferente de que, bueno, si algo me molesta que estoy viendo en el otro, es porque es algo que tengo que trabajar todavía, porque me está molestando todavía. Pero como antes no lo veíamos así. No. O sea, como antes era... No, es que... Porque se antes- hizo muy común esa frase, decir, no te lo Sí. tomes personal. No te lo tomas personal, o sea, eso es... sí, pero yo creo que desde otro lado, desde otro sentido, o no lo terminábamos de entender bien, creo yo. Pues sí. O sea, como O es dices, como como cuando esa salida, ¿no? terminabas con un novio y la típica de que Sí. no eres tú, soy yo. Ajá. Cuando lo que querías Sí. era lo más aparte. Sí, güey, exactamente. O sea, siempre, al final como que a veces nos quedamos con esa punta del iceberg de, o sea, sí, que nada es personal, no todo es personal, pero así, o sea, te quedas con el enojo. O te quedas triste, o te quedas enojado. Dices, Ándale, a eso ¿y voy. qué hago con esto? O sea, me dices, nada es personal, sí, pero yo siento lo contrario. Sí, a eso Entonces- es lo que voy. O sea, como que ya al soltar el de que no, o sea, es que no te lo Sí. tomes personal. Ah, bueno, pues entonces como que le avientas la bronca. Bueno, así lo veo ahorita. Pero, y también porque, digo, es una salida también cómoda, ¿va? Sí. De que no es mi responsabilidad. Sí, mi responsabilidad son mis emociones, o sea, mi actitud, o sea, cómo lo voy a tomar yo. Sí. Y también a veces que dices tú, oye, pues es que como que ya sabes que como que ya me encabrón, como que ya la voy a hacer de pedo. Sí, pero entonces también hazte responsable de las consecuencias de tomar esa actitud. Exactamente. Entonces también cuando te das el tiempo de decir, a ver, un pito para atrás y dices que lo puedo resolver de una manera mejor, donde puedo dar el mismo mensaje, Sí. pero escogiendo mejor mis palabras, siendo más asertiva y podemos, o sea, llevárnosla, o sea, seguir esa Sí. de que estamos en paz. Llevárnosla bien. En cambio, cuando pones el bloqueo de que, ay, no, ¿sabes qué? O sea, tú eres el que estás mal, ya yo no quiero hablar contigo, bye, y cierras ahí el diálogo Uf. y ahí se quedó. Y tú te quedas con tu idea de que, no, yo tengo razón y tú estás mal. Es que, Y no sí. se llega a ninguna resolución. A mí me Y lo vuelves a pasaba repetir una y otra demasiado. vez. Y cómo nos vuelve, Sí. o sea, cómo nos pasa eso con las parejas, Todavía. que a veces no podemos tener este diálogo, porque a veces también lo que necesitas es, a ver, espérate, relájate. Y me pasó muchas veces también con mi esposo, donde ya realmente platicamos y le doy mi versión y él me da la suya. Y decimos, oye, pues no, es que yo no estaba viendo lo que tú estás viendo. Y sí tienes la razón tú, pero, o sea, yo sabía que yo también tenía la razón. O sea, ambos teníamos la razón. Exacto. Sí, o sea, estaban peleando por la misma causa Exacto. al final del día. Así, exacto. Pero en diferentes versiones. O sea, sí, entonces, a mí fíjate que me pasaba mucho, digo, me sigue pasando, pero ya te vas dando cuenta y ya a veces ya no, te das cuenta y ya no te enganchas, de que como que te vas a enganchar y dices, no, para atrás, Sí. observa. Y en dos cosas me pasaba mucho, en tener la razón. O sea, luego alguien estaba hablando y yo ya estaba pensando en qué iba a responder, como esta parte de... Sí, de callarlos a inconscientemente todos. tengo que, sí, inconscientemente, yo sé, o sea, yo sé. Pues Sí, o sea, obvio. yo sé cómo Sí. resolverlo. Yo o sé sea, cómo resolverlo, güey, sí. Y otra, me tomaba las cosas muy personales, o sea, me pensaba que todo, que no me apreciaban o no me tomaban en cuenta, o porque a mí no me hizo caso como le hizo caso de alguien más, o me explico, o sea, me tomaba, incluso una vez en una sesión de, como de equipo, que Ajá. decían así, que se llama el sándwich. Esa es una sesión donde te decían como que las cosas buenas, cosas malas. No, ahorita me da risa, güey, pero salí llorando, es que porque yo pensé que me iban a decir esto y como que pensé que tenía conexión con ellos, pero no tengo nada, nada que ver, o sea, nada que ver. Sí, la o sea, idea te que yo desconectas por completo. Sí, o sea,
Y después digo, ay, Mónica, por favor. Fíjate, o sea, y nada ahorita que ver dices cómo lo eso, viste. hay una frase que, o sea, se me quedó muy clavada. Me proyecté bien feo. Muy feo, güey. muy clavada, y que también a veces cómo nos quedamos con esa idea. No sé, ¿has visto el podcast de Jay Shetty? Sí, O sea, lo me sigo encanta, mucho. pero él en alguna de sus entrevistas dijo esta frase que no sé ni quién la dijo, y creo que él ni él sabía tampoco. Pero dice, no soy quien yo creo que soy, no soy quien tú crees que soy, realmente soy quien yo creo que tú crees que soy. Entonces, como que este rebote Lo dijiste súper bien, sí. de ¿qué pedo? O sea, ni soy lo que yo pienso, No. o sea, yo lo que soy en mi cabeza, tú tienes tus historias en tu Sí. cabeza, pero pensamos que, o sea, ¿cómo tienes Sí. esa idea de que no, cómo te ve el Sí. mundo? Pero en realidad no te ve así. Es que cuando empiezas a ver que te duele lo que la gente dice, lo que la gente, o sea, cómo platica contigo, cómo interactúa contigo, lo que dice. Exacto. Si ya ves que tú, o sea, tus sentimientos están de tristeza o de odio, dices, hay algo que no estás terminando porque piensas que todo el mundo está contra ti, o todo el mundo te está atacando, o no te están dando el amor No te que está quieres, valorando. o no te está valorando. Pero ahí viene el espejo de, Exactamente. ok, entonces, ¿qué es lo que no estoy viendo? O sea, realmente si te estamos, de eso sí eres responsable tú, man. Totalmente. Cuando pasa eso, que ahorita ya me doy cuenta, cuando pasa que, o sea, ¿por qué me duele tanto lo que está diciendo? Lo que hemos dicho varias veces, o sea, observar. Ay, es que no sabes a mí lo que me ayuda eso de, a ver, stop, hago este espectro de, estoy sintiendo esto, Ajá. me separo de lo que está pasando para no discernir la información. Ujú. Y decir, ¿por qué estoy sintiendo eso? O sea, ¿por qué me estoy enojando? Hay veces, hay veces que no, güey, sobre todo, ahorita vamos a eso, porque quiero terminar la idea. Con tu papá o tu mamá o tu esposo está más cabrón, los vínculos muy fuertes es más difícil. Sí. Pero me observo ya desde otro punto de vista y digo, ¿por qué esto ya lo estoy sintiendo más común? Me duele lo que alguien diga, o no me gusta cómo lo está diciendo. Ujú. Y lo que decíamos, o sea, a ver, el espejo. O sea, un ejemplo. Oye, es que ya no me está dando el tiempo necesario como amiga, y veo que lo hace con los demás. Bueno, o sea, y el espejo de que, o sea, ¿le estás diciendo realmente lo que sientes? O realmente tú te estás dando el tiempo para ti. O sea, la pregunta que tú le quieres hacer a ella, Primero háztela a que- ti. sí. Y dices, si tú quieres, o sea, y al final del día y yo creo que el 100% de las veces vas a encontrar la respuesta. O sea, y cada vez que volteas al espejo, y me está doliendo esto, hay de dos. O sea, si hay alguien que te está lastimando, te está hablando mal, dices, me estoy enojando porque no estoy poniendo mi límite, o porque realmente es culpa de él que yo me sienta así. Ujú. Y adivina que todo lo que pase es responsabilidad de nosotros. De ahí Todo, empecé güey. a contarme la historia nueva, o sea, de que en lugar de verlo de que no, nada es personal, y ya Sí. mejor me olvido del problema, es voltearlo y decir, no, si todo es personal porque me está afectando a mí, a mi estado de ánimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que no me altere esa actitud que está teniendo el otro, ¿verdad? Y yo digo, nada es personal. Y yo le digo, todo es personal. Y yo digo, nada es personal, porque siempre, o sea, no es algo que sea contra ti. Siempre es un reflejo de lo que ellos tienen o de lo que tú necesitas ver. Sí. Entonces, por eso yo lo veo, o sea, al final del día nada es personal de un ataque. O sea, alguien que se sienta muy mal o te esté hablando mal, dices, es un dolor de alguien que tiene, no te lo tomes personal porque él está pasando por un proceso importante. Entonces, por eso yo lo veo como nada es personal, pero gracias a la comunicación sabemos que estamos hablando exactamente lo mismo. Pero te digo, lo O sea, tenemos que como quiera platicar, Sí. o sea, de alguna manera, o sea, de que dices tú, a veces también es evitar una discusión. Como que dices, ay, no, pues ya, Cañón. o sea, ¿sabes qué? O que me da hueva ya seguir peleando, y digo, no, ¿sabes qué? Sí, pues sí, tienes razón. Sí. Y tú te quedas con tu idea en la cabeza. Cuando ya después lo platicas, dices tú, oye, pues sí es exactamente lo mismo, nomás que yo le doy un significado diferente, porque a mí para la frase de nada es personal, Sí. ya yo la había tomado como otro camino y ya no me sirve. Fíjate que a mí me pasaba a mí mucho
pues te digo que yo trabajé con mi papá muchos años en la empresa familiar, pero cuando él tenía que hablar con alguien o una situación de trabajo, yo no estando ahí, yo le preguntaba, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Pero siempre queriendo controlar. ¿Y por qué no le dijiste esto? ¿Y por qué no le dijiste lo otro? Es que acuérdate que estábamos viendo esto, o sea, siempre he sido muy metódica. Entonces mi papá, a ver, o sea, no, y me frustraba. Ubícate. Me frustraba que no llevara una conversación, que no estuviera como yo quería que fuera. Entonces, ya que me volví atrás, dije, a ver, te estás proyectando demasiado. Una, querer controlar cosas que no puedes controlar, y otra, miedo a que no se haga como, o sea, miedo a que no sea justo lo que esa conversación o que vaya a ser este intercambio, una negociación, por ejemplo. Y la verdad, ese era como mi miedo de, o sea, hemos visto tantas injusticias, no quiero que vuelva a pasar esto. Y mi miedo seguía brotando en ese enojo como hacia él de, ¿por qué no defendiste esto? ¿Me explico? Sí. Y ya cuando lo veía dije, a ver, o sea, me estoy proyectando ese miedo y entendí que dices, a ver, esto es mío, o sea, no es de él. Y tengo que soltar eso, o sea, porque no tiene nada que ver con él. Y ya en otras, me acuerdo que en una próxima conversaciones o algo cuando él me platicaba, me platicaba de que, no, pues nos fue así, no sé qué y todo, pero la parte más importante que yo entendí, bueno, lo primero que le preguntaba antes era de, ¿y cómo pasó? ¿Y qué le dijiste? O sea, esa parte. Sí. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Pudiste lograr y expresar todo lo que dijiste? Sí. ¿Me siento tranquilo? Sí. Con eso estoy más que suficiente. Ya no me voy que si a detalles o algo. A veces sí me clavo, güey, pero ya empiezo a entender que mientras que él esté bien con lo que él quería hacer y lograr en esa plática, ya, o sea, con eso yo me doy más por convencida, ¿no? Y desde ahí es esa parte, como que ya no lo te voy a decir, cuenta. pero ¿sabes qué? O sea, bueno, yo cuando también ya empecé a ver que empiezas ya a confiar más en ti mismo. Exacto. Entonces confías en que, a ver, este espacio, no, que aunque no se refleje, empiezas a confiar en los demás, de que también ellos tienen su manera de hacer las cosas. Total. Y que es, güey, yo no tengo que controlar lo que hacen los demás, ni cómo lo hacen, o sea, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Pero entonces, entre más confías en ti mismo y dices, no, ¿sabes qué? O sea, a mí esto, me siento bien, me siento a gusto con la decisión de lo que estamos tomando. Y ¿cómo te sientes tú? Ah, ¿te sientes bien? Entonces es por ahí. Y ya, yo confío en ti. Y si aún así, si no es el resultado que uno quiere, porque no siempre se va a dar como uno quiere, también dices, bueno, lo vamos a arreglar juntos. Y también a veces cómo nos cuesta mucho trabajo, sobre todo con nuestros papás, porque siempre han sido una figura de autoridad. Exacto. Entonces, cómo a veces nos cuesta trabajo tener una conversación adulta, o sea, donde ya tienes que dejar al lado de que dices tú, oye, niño que ya no soy un niño, pero cómo al ver a los papás te sigues sintiendo como un niño y no sabes cómo comunicarte para que realmente te tomen en cuenta. ¿Sabes qué me di cuenta también en eso? Que, como gente que has visto desde hace mucho tiempo, o sea, que has tenido siempre en tu vida desde mucho tiempo, o sea, familiares, amigos, amigas, quien sea, me daba cuenta que cuando platicaba con alguien que que ha estado también en mi infancia, me detonaba esa niña de antes. Como yo no quería regresar de esa niña de antes, o sea, que ya soy un adulto que tiene una mujer que tiene confianza, no me gustaba estar con ciertas personas porque me recordaban esa niña de antes. Sí. Entonces dices, ay, es que ya no quiero estar como en este ambiente, quiero otro. Sí, pero es porque te empiezas a ver que te ves como era antes. Sí, te sientes indefenso otra vez, o sea, te sientes indefenso otra vez. Que nadie te ve, o que nadie te toma en cuenta y que realmente, o sea, tú lo que tengas que aportar no vale. Sí, exacto. O sea, te sientes completamente fuera. Entonces, sí, o sea, a mí también me pasaba igual, que dices tú, oye, no, estas situaciones, o sea, son heridas y que no sabes cuándo se van a activar. Exactamente.
O sea, Porque lo te mismo de detona lo que muy traemos rápido. cargando en el cuerpo Sí. y que dices tú, oye, no sabes en qué momento se va a activar, que de repente sentiste algo y te regresa otra vez a esa parte, o sea, esa niña que está todavía, o sea, Sí. sufriendo y llorando por una idea que también tuvo en ese momento y que no sabe cómo comunicarla pensamiento que para la- resolverla ahora sí. Pero a veces Exacto. pues tenemos que buscar las herramientas necesarias, ¿verdad? O sea, es como Sí. querer cortar, oye, dices, no, voy a cortar yo, una resta así de papeles, que dices, oye, y no, ¿sabes qué? Los voy a cortar con unas tijeritas. Oye, pero si está una guillotina y con una guillotina vas a, o sea, en pum, así, Ya. y vas a mucho más cantidad y va a ser mucho más rápido y eficiente. Pues no, pero tú no sabes usar la guillotina, no sabes que existe. Sí. Entonces también por eso, o sea, a veces tienes que buscar y explorar y decir, necesito más herramientas, pero pero es tu interés, es tu necesidad. Y sabes que ahorita que me está cayendo mucho el 20 eso, o sea, ¿por qué con nuestra gente más cercana? O sea, tus papás, tus hermanos y todo. Porque es más fácil que detone esa niña interior indefensa que tienes. O sea, es más fácil que salga o que sea más vulnerable. Al final Yo del pienso día. que es porque siempre, o sea, porque Nos vivimos... afecta más la opinión de ellos. Y para Claro, nosotros es muy y porque importante. vivimos gran parte de nuestra vida con ellos. Sí. Y fue toda nuestra niñez. Entonces, donde dejaste pasar, o sea, se repitió y tu mecanismo de defensa o tu solución en ese Sí. momento fue el de que, ay, mejor no digo nada, mejor me quedo callada. O sea, es que mejor me voy a mi cuarto o hago No pasa mi nada. pataleta o lo que tú quieras. Sí. O sea, pero como no se resuelve, se sigue repitiendo. Sí. Entonces, ya el patrón ya está marcadito, o sea, se va a ir por lo mismo. Entonces, en automático, cuando dices tú, ay, no, qué hueva, yo no quiero, o sea, porque ya sabes que la Ya sabes a discusión dónde no va a llegar Ey, no va a llegar a nada. a nada, pero porque lo sigue resolviendo desde el mismo, Desde la niña chiquita, güey, de sí, cierta manera. desde la O desde víctima ese de, estado es de que yo tengo conciencia. razón y tú me estás haciendo Sí, daño. Exacto. Y cuando ya caes en el 20 de que no me estás haciendo daño, yo me estoy haciendo daño, porque yo sigo carcomiéndome con estas ideas que ya no me sirven. Y sobre todo cuando hay cosas que sí hay una relación difícil, como dices, entre mamá e hija, creo que también es eso, o sea, cómo darte cuenta tú que cuando estás con tu mamá, o sea, tienes que estar como un adulto. O sea, al final del día, que si sabes que está esta fricción, a ver, ¿desde dónde estoy partiendo en este lado? O sea, ¿por qué estoy discutiendo tanto? O sea, ¿realmente está discutiendo mi adulto mayor desde este lado? ¿O me sigo reflejando, proyectando esa niña que en su momento algo, como dices, un pensamiento que se lo ató y le duele, ¿no? Al final del día. Entonces, ¿desde dónde lo estás? Porque es imposible resolver algo. A mí esta frase me hace cuenta que me explotó la cabeza porque ya ahora sí la entiendo. O sea, dices, no puedes resolver un problema desde el mismo estado de conciencia que se creó. O sea, esa niña no va a resolver el problema, porque al final del día tiene que estar el adulto presente. O sea, a ella no le pides resolver algo. El que tiene que estar en esta discusión o en este vínculo que te está costando mucho, tiene que estar el adulto. Entonces, esa parte no lo distinguimos. Por eso son tan buenas las constelaciones, güey. Sí. Porque a mí me pasaba mucho. Yo me ponía en una parte de como la mamá o papá de mis papás. O sea, sentía una responsabilidad y siempre en mi casa se manejaba de... Sí, porque me no decían, lo resolvieron ¿por como qué tú no eres querías que una lo niña resolvieran? normal? O sea, tú siempre llevabas como que esta batuta y para mí yo me cargué y yo acepté de llevar como esta batuta, o sea, mi familia es mi responsabilidad. Deja tú, y luego la agarras Eso. como medalla, cuando realmente ni todavía. siquiera. Exactamente, ni que, ay, muy siquiera bien, es o sea, tu súper bien. pedo. Exacto, o sea, y luego, para colmo, todo en buena, güey. O sea, todo en buena en perfiles de que una, pues sí, pues tú hazlo, tú resuélvelo y pues nosotros no sabemos y nada más nos avisas. Y como a mí me gusta hacer eso, y pues todo va embonando Sí. cañón, y más se refuerza esa disfuncionalidad de familia. Sí, pero O sea, por eso lo sigue repitiendo, porque al final de cuentas Sí. todos nos gusta el reconocimiento. Exactamente. Nos encanta que nos den la palmadita y que nos den el aplausito de que, oye, súper bien tu idea y que tú sí, sí, wow. Sí, exactamente. Pero a veces sí tienes que reconocer y dices, oye, pero es que esto ni siquiera me tocaba a mí. Y cómo, o sea, cómo lo terminas resolviendo y luego por eso también te vas perdiendo en haciendo cosas
por condicionamiento, o sea, para mejorar las condiciones de tu entorno, cuando realmente tu función es hacer otra cosa. Sí, exactamente. O sea, tu función siempre, o sea, va a ser hija y ya, o sea, también, pero esa hija convertirla en adulto y no, ¿sí me explico? Sí, y ahí es cuando te das cuenta mucho la empatía y esta parte dices, nuestros papás siempre, o sea, hicieron lo que con las mejores, o sea, hicieron lo mejor que pudieron. A mí me queda súper claro esa parte. Y cada vez, independientemente cómo se haya vivido, lo que haya pasado y todo, o sea, no es culpa para nada de la gente de fuera. O sea, al final del día, si tú ya eres este adulto mayor, siempre va a ser tu decisión y tu responsabilidad de tomar cartas en el asunto, de todo lo que has vivido. Sí. Entonces, con mayor razón vas entendiendo esto y tomar, no, este costal es mío, no es de mi familia que me hizo, o sea, sí. Si te quieres ir en parte de victimizar, puedes durar años queriendo resolver algo que volvemos a, si te quieres poner la captura de víctima, nunca vas a acabar. Entonces, es regresar al adulto, porque ahí es donde se resuelven los problemas, ¿no? Sí. Incluso con nuestros hijos. Con mi hija mayor pasa mucho eso. Ella quiere tomar la batuta como si fuera la mamá de la casa y la general aquí mando yo casi. Y a veces inconscientemente la familia se torna así y ya después digo, no, Caro, o sea, esto no es tu responsabilidad, o sea, sí. Ella es la hija y yo es que no quiero que pase por lo mío, o sea, lo mismo que yo viví, pero ya por lo menos me doy cuenta y ya ese patrón ya no lo refuerzas por lo menos, sí. Ya se va quedando y que no se Es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, cada vez, sí. O sea, entre más consciente estás de lo que estás viviendo en tu presente, más, o sea, vacilando y luego como aparte, o sea, como estos recuerdos, o sea, porque no te acuerdas absolutamente todo de lo que pasó en tu infancia. Uh-huh. Entonces, pero como esos recuerdos, o sea, son clave para también tu evolución y o sea, cómo convertirte en el mejor adulto que puedes ser. Sí. Porque realmente, o sea, tienen toda la información clave que necesitas para realmente ya, o sea, darle la vuelta a ese patrón. Exactamente. O sea, desde ahí descubres muchas cosas, sí. Que no pensabas que tenías al final de cuentas, porque a veces sí te quedas ganchada en personalidad o en este perfil que eres tú y realmente eres mucho más que eso. Sí, o sea el típico de que no, es que no, yo así soy y así me moriré. O sea, exactamente. Y que se frieguen todos y así soy y se aguanten todos. O la típica que decían mis papás también, siempre me lo dicen, en changa vieja no prende maroma nueva. O sea, no es cierto. Y como ahorita también, a mí me encanta tener esta fe y esperanza de que dices tú, oye, ya hay demasiados estudios. O sea, antes se pensaba que las neuronas se te morían y ya vale madre. Y yo dije, no, hombre, ya con todo lo que me tomé de alcohol y ya maté todas las neuronas que me quedaban de reserva, y a lo mejor ya valió. Entonces, pero ya los estudios que tenemos, o sea, de neuroplasticidad, donde una neurona o sea, se puede volver a activar. ¿Y a través de qué? O sea, a través del aprendizaje, o sea, de hacer cosas diferentes. Y también esta es la única manera en la que podemos evitar caer en un Alzheimer, en una demencia senil. Aprender cosas nuevas. Estar siempre aprendiendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo necesita. Entonces, ¿qué pasa con un carro, güey, cuando lo dejas de usar? O sea, que es increíble que mientras estás usando el carro, sí, lo estás madreando. Y le tienes que, obviamente, le tienes que poner gasolina, le tienes que cambiar el aceite, le tienes que hacer sus cambios de filtro y todo, para que tenga un funcionamiento correcto. Uh-huh. Pero si tú lo dejas ahí yonqueado, durante, no sé, digamos, un año, oye, vas a querer prender, no, ni siquiera va a prender. No. Y vas a tener que, o sea, a cambiarle todo el o sea, sí, se puede reparar, pero no va a ser lo mismo a que tú lo estuviste usando y le estuviste dando el mantenimiento correcto. Exactamente. Sí, es que hace, o sea, total diferencia en que tenemos que cambiar los patrones de antes, o sea, más bien transformarlos y también por otros nuevos donde a ti te vayan ayudando, porque sí, nos quedamos ganchados muchas veces en el pasado. Y también otro punto donde me ha ayudado también mucho, cuando estás como en conversaciones, opiniones,
o con los demás de tomar o no, o sea, de no tomar las cosas personales, tendemos mucho a que la conversación o lo que te diga la demás gente, siempre lo quieres pasar por la tela de juicio. O sea, esta parte de, no, estás mal tú, yo estoy bien. O sea, este lado de, no voy de acuerdo, esto está mal. O sea, esa parte de, es bueno o es malo. O sea, de juzgar al final del día lo que está diciendo la otra persona. Y siempre cuando vamos con esta parte de tela de juicio, va a ser muy difícil poder ver y enriquecerte de lo que te está diciendo la otra persona y realmente escucharla y realmente discernir lo que te está diciendo. Pero ¿sabes qué me pasa ahora? Bueno, antes huía de esas conversaciones así como que digo, ay no, ya le saco la vuelta al que está criticando o al que nomás se está quejando o al que, o sea, que es una víctima y todo. Pues sí, o sea, pero ya también es esto, bueno, ok, cuando me quedo atrapada escuchando así, digo, ok, a lo mejor a veces caes y dices tú, no, pues sí, también sí, no es vato, no manches, a ni quien lo aguante, y por sí, no sé qué, o sea, digo, los típicos comentarios, ¿no? Exacto. Ya no me doy los latigazos de que, ay, o sea, otra vez ahí estás criticando. No, más bien ya me escucho a mí misma lo que estoy diciendo. Y luego ya es como que dices tú, bueno, ok, o sea, es la primera vez. Y luego también me voy dando cuenta que cuando entre más conoces a las personas, más difícil es juzgarlas. Porque ya sabes su historia, sabes por lo que están pasando, sabes que tienen igual las mismas broncas que tú, sabes que están haciendo también lo mejor. O sea, realmente creo que todos los que estamos aquí estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, esa parte de juzgar, que si me atrapo haciéndolo, ya digo, o sea, no pasa nada, simplemente todavía no lo conoces lo suficiente. No, y aparte, como es algo ya nos lo han enseñado de cierta manera, es muy frecuente. Entonces, hay veces que sí te ganchas y no te das cuenta. O muchas veces, como dices, si alguien está platicando. Nos encanta el chisme, nos encanta, o sea, también es adictivo. Nos encanta el chisme y analizar el problema. Y es que pudo haber hecho esto, y es por qué no hizo esto, y por qué no le hizo lo otro. Ajá, exacto, o sea, como que nos encanta hablar de la demás gente, o sea, al final del día, o los problemas de los demás. Es tema de conversación, exactamente, o sea, es tema de conversación de que si estás hablando del otro, y lo estás criticando y estás diciendo todo lo que está haciendo mal, entonces te entretienes y le solucionas la vida según tú, cuando no tienes ni idea de todo lo que ha vivido y de todo lo que está pasando y que realmente, o sea, lo que está viviendo es porque pues es lo mejor que puede hacer ahorita con lo que tiene y con las herramientas que tiene. Exactamente. Entonces te digo, y ya cuando ya lo ves así, dices, bueno, ya eso, te vuelves a ti y dejas de pensar en lo que están haciendo los demás y regresas a las broncas que tienes tú y broncas a lo que me refiero de que, o sea, de que me hago responsable yo, ¿verdad? De mis emociones y de mis actitudes y digo, bueno, ¿cómo me puedo estar mejor? Y viendo los dos escenarios, o sea, pensando así, ¿cuántas discusiones te evitaste? Porque no te ganchaste en lo que decía la demás persona. O sea, una es y cuántas discusiones, cuando antes uno pensaba así, cuántas discusiones te pudiste haber ganchado cuando estás desde un punto que lo estás juzgando, o sea, cuando no sabes, o sea, no te das cuenta y piensas que todo es, o sea, lo ves personal o todo de que por qué me está hablando así, o sea, hay muchas conversaciones o te peleas con gente innecesariamente, pero la parte bonita es como poder tener esta apertura de verlo desde el otro lado, de cuando tú tienes este sentimiento, o sea, hacerte un poco, quitarte este espectro de observar qué es lo que está pasando, de no juzgar. Y otro punto que yo daría es de preguntar. Por ejemplo, este lado de que traíamos como esta diferencia de opiniones o algo que a mí me encanta, discusión en español es como, no es algo bueno, pero en inglés discuss, es como, me encanta que ver diferentes opiniones, pero la última, o sea, el preguntar también te ayuda mucho a esta curiosidad de tener empatía y entender por qué piensas tú diferente, o sea, qué es lo que trae, qué es lo que hay detrás de eso. Entonces, también ayuda mucho, y eso porque a lo mejor lo único que quieren es sacar lo que traen también, o sea. Y a ti y a mí esto nos evitó, o sea, discusiones al final del día, porque ya sabemos, o sea, cuando fue, ¿por qué tú, todo es personal, por qué yo nada? O del otro podcast de
¿por qué o sea, lo de la gente, o sea, Ajá. qué pasó? Entonces, pero vas desde una curiosidad, no desde a la defensiva, ¿me explico? Sí. Porque tú sabes que no tiene nada que ver contigo. Exacto. O sea, pero también porque ya nos hemos dado el tiempo de conocernos Sí. y o sea, entre más convivimos y más nos Sí. conocemos, más nos damos cuenta de todo lo que tenemos en común y ya dices tú, o sea, son cosas que dices, bueno, o sea, ya también Sí. hasta las discusiones las disfrutamos. Exactamente. ¿Sí me explico? Entonces también a veces, o sea, como también con ciertas Sí. personas, o sea, pues es más fácil platicar ciertos temas. ya sabes leer entre líneas, Sí, se pudiera y ya decir, también o sea, sí. le sacas la vuelta a las personas que dices tú, no, o sea, te das cuenta que dices, oye, no voy a llegar a nada, entonces pues ya dices, tú sabes qué, o sea, ya mejor aquí buscas la manera Aquí la dejamos, de güey. escabullirte y te vas a Ajá. otro lado y dices tú, bueno, o sea, cuando estés Así listo tú. para tener una conversación, una discusión seria, pues hablamos, pero, Sí. o sea, ahí es donde también, o sea, ¿qué pasa cuando, o sea, hay una discusión, o sea, que hay una pelea? Ujú. O sea, los dos están en el mismo estado de alteración. Sí. Entonces, una y a ver quién gana. Y un estado de frecuencia que no, pues ni para dónde. No, pues nomás porque vas a decir cosas hirientes, vas a decir Sí. cosas que ni siquiera querías decir, o a lo mejor sí, pero las dices de una manera que no sirven para nada. Entonces, cuando ya te conoces y sabes hasta dónde y dónde están tus límites, pues sí puedes decir, o sea, ¿sabes qué? O sea, ¿sabes? Hasta aquí yo ya no quiero seguir discutiendo de esta manera. Cuando estés calmado, a lo mejor lo hablamos Y estemos calmados. y podemos a lo mejor llegar a Sí. una solución donde los dos podemos salir ganando. Exactamente. O si tú quieres ganar y eso es lo único que te importa, está bien. O sea, vamos a darle por lo que tú quieres. O sea, ya también tú vas a Sí. mediarle, ¿no? Sí, saber elegir tus propias batallas y saber ver paz al final del día. O sea, Y aparte, Sí. ¿sabes qué? O sea, bueno, eso a mí me encantó porque yo soy ñoña y a mí me encanta seguir estudiando. A mí siempre me gustó la química. Entonces, me acuerdo de cómo, o sea, dices tú, ves la tabla periódica y cómo están todos los elementos. Todos estamos hechos de los mismos elementos. Ujú. Exactamente los mismos. Y cómo cada quien tiene una personalidad diferente. O sea, todos Sí. a la vez somos completamente diferentes. El hecho de que todos los elementos que tenemos en la tabla periódica que sean diferentes unos del otro es la configuración electrónica, el número de electrones que tienen y el número o sea, el núcleo, cómo está configurado, ¿sí? Ujú. Entonces, si tú te vas a los elementos que son más reactivos, son los que en su núcleo son más inestables. Ya. Y luego me llama la atención cómo los gases nobles, según donde están acomodados en la tabla periódica también, o sea, toda la tabla, o sea, es una ciencia que está, Claro que a esta mí plática me flipa la cabeza. Me la vas a tener que hacer como 4 veces, güey, para cada vez traducirla, digerirla más. No, y es que, por ejemplo, veo cómo enseñan ahorita y digo, ay, no manches, ahorita que digo, me encanta seguir Sí. aprendiendo. O sea, todo lo que vemos en la escuela realmente sirve, Sí. pero cómo te lo enseñan, qué hueva. O sea, te pasa por... No, ni te va a dar risa como me lo enseñaron a mí. Cuando yo La les tabla platico a mis periódica. hijos así, con la emoción que me Sí. da eso, o sea, de hablar de la tabla periódica, me dicen, mami, es que no me enseñan así, y yo, pues deberían. Ya sé. Pero te digo, y me llama la Exactamente. atención eso, o sea, de que los gases nobles son los que son más estables. Son gases que, o sea, que fluyen, que están, o sea, que no van a reaccionar con nada. Y por eso se les llama gases nobles. Y son los más simples, el hidrógeno, o sea, tiene o sea, mínimos los electrones que tiene y el núcleo, o sea, es mucho más estable. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese estado de nobleza? Donde, Sí. pues sí, entre más estable estés tú, que no vayas a reaccionar ante lo que está afuera, no te van a alterar. ¿Qué es lo que dices? Si estás en unos tóxicos, o sea, por más mínimo de discusión que haya, va a reaccionar, o por Sí. más mínimo, o sea, de Y no es que sea tóxico, o sea, por ejemplo, no sé, el cloro, o sea, tenemos cloro en nuestro cuerpo, pero es la cantidad. Es que exactamente, o Y sea, cómo aquí- una mezcla, o sea, cómo el arreglo de los elementos te hace que, o sea, sea un ácido de que te va a matar, o sea, algo super light que te lo puedes tomar. Exactamente.
tan sencillo que es la sal. Es cloruro de sodio. Es cloro y sodio. Es nada más una parte de sodio, una parte de cloro. Y le da sabor a nuestra vida. Pero si tú exageras con el cloro y haces una configuración diferente, es completamente letal y te va a matar. Y es que por eso a veces repelan más de cierta manera, porque si tú como persona, yéndome también en este lado de la gente cómo se alimenta, o sea, porque por eso es bien importante también lo que ves, lo que dices, el poder de las palabras es abismal, y más cuando hay esta congruencia, o sea, no tienes idea del poder que tiene en lo que piensas, dices y haces, es abismal. Con la gente la gente que te rodea, pero sobre todo incluso lo que comes, lo que ves, lo que dices, tiene mucho que ver en esta parte donde entre más cosas dices, ay, no pasa nada que vea cosas malas, no pasa nada que vea, que hablemos de estos temas tan, turbios, o ver notas amarillas, o ver... Igual y no pasa nada, pero ya es la cantidad. Exactamente. O sea, ¿dónde está tu equilibrio en el que dices tú, oye, ya, o sea, sí, o sea, está bien, pero no voy a exagerar? O sea, y de ahí es donde vienen todas nuestras adicciones, donde estás contrarrestando la falta de algo con algo por fuera. Sí. Y claro que nos afecta. Entonces también a veces, como dices tú, oye, sí, o sea, un simple alimento, o sea, un simple pastel con azúcar normal, también que todos satanizamos el azúcar para todo. Y dices tú, oye, no, o sea, tiene su función, nomás no exageres, o sea, no te mames de azúcar, es todo. Pero también hay que encontrar en uno mismo, y dices, oye, ¿qué me está faltando? Que yo quiero compensar. Es que sí, o sea... ¿Y cómo lo encuentras? Poniendo atención. Es como poner atención en clase, güey. O sea, si no vas a saber nada, es que te van a poner un examen, no vas a saber ni madre si no pones atención. Es que el cuerpo siempre te está hablando, como, o sea, siempre te habla. Siempre te habla. Sí. Estás pidiendo algo que sabes que te va a hacer, o sea, te va a hacer demasiado como tóxico, o sea, te va a desbalancear. Dices, ok, o sea, aquí tengo que observarme y decir, que no estoy dejando, que estoy dejando de hacer porque me está pidiendo algo tóxico. Entonces, ir cubriendo, o sea, ir viendo, y a veces yo sé que no es fácil, te lo digo por experiencia. Voy en esa búsqueda, o sea, algo que me está faltando, pero tengo que seguir escuchando y vemos que es el proceso y es paciencia y es tiempo, y soltar también el cómo, cuándo y cuándo va a llegar, o sea, eso es... Entre más lo piensas, menos te va a llegar, ¿no? Entonces, sí, está... La verdad que esta parte, o sea, del cómo nos relacionamos con la gente, sí está súper interesante, sobre todo de cómo te vas cachando más en eso, de lo que te afecta a la demás gente, cómo ser empático y cómo ser espejo de lo que a veces te está afectando, pero no te das cuenta. No, y pero también el poder que tenemos a veces de influir cuando realmente tú estás bien, o sea, y que realmente también toda esa energía también, o sea, porque al final de cuentas somos energía. Y el impacto que causamos. El impacto que causas también a veces cuando dices, oye, yo estoy en un estado de paz, estoy tranquila y procuro estar siempre tranquila. Entonces, cuando tú llegas y ves una situación alterada, o sea, oye, también puedes llegar y ser empático y mediar de alguna manera también. Y a lo mejor ayudas a alguien a que, oye, no, pues tranquilo, o sea, porque también, ¿qué pasa? O sea, bueno, me ha pasado que hasta en el último choque que tuve, o sea, fue impresionante que dices tú, oye, hasta me fue súper bien. O sea, que te puede tocar una persona alterada que se va a encabronar porque yo tuve la culpa. Sí. Pero fue una cosa de que, oye, le choqué y la verdad es que ahora sí que venía distraída, le estaba picando, estaba escuchando un mensaje, estaba yo así peleándome sola. Estúpidamente en lugar de frenar le pisé, o sea, bien tonto, estábamos en un alto y le pegué. Ay, o sea, fue el putazo y yo, ¿qué hice? Yo, ay, no, o sea, pero sí, o sea, fue así en un... También en base a todo lo que he trabajado en mí misma, ya no reaccioné mal.
Entonces, luego, así como que tomar conciencia, y yo, o sea, ¿qué hice? La cagué, no, sí, me bajé y yo, ¿estás bien, amiga? Sí, estoy bien. Y yo, discúlpame, la verdad es que venía, o sea, me distraje, le piqué, no te apures, y no sé qué, o sea, ella súper tranquila, o sea, la verdad es que tuve suerte, porque si no, a lo mejor pudo haber sido diferente, pero bueno, mi actitud también ayudó, el de que, oye, ¿estás bien? Todo, sí. No, ¿sabes qué? Vamos a estacionarnos aquí. Oye, terminamos platicando a toda madre, o sea, una hora en lo que llegaba que el ajustador, no sé qué, y, o sea, y todo súper bien. Resultó que los hijos estaban en la misma escuela, o sea, y me contó toda su vida el chava y todo, y súper ameno, o sea, yo así le dije, de verdad que disculpe, no, hombre, no te apures, y esto y el otro. A mi camioneta ni le pasó nada, gracias a Dios, o sea, pero fue una experiencia que me dejó también así de que, estaba distraída y pues tuve un percance, pero la actitud que tomas, pues sí hace la diferencia. Totalmente. en que no pase a más. Sí, totalmente. Porque la señora pudo haber estado enojada, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás pendeja o qué? O sea, ¿cómo te...? Y aún así, si hubiera tomado esa actitud, si yo me pongo en la actitud de, oye, sí, tienes razón, pues sí, estoy pendeja, o sea, me apendejé, o sea, ¿qué quieres que te diga? Ahí cierras la discusión. Ya, oye, ¿cómo lo arreglamos? Mira, vamos a hablarle a mi seguro, o sea, discúlpame, o sea, ¿cómo te puedo ayudar? Y ella puede seguir, a lo mejor, echando madres y lo que tú quieras, pero en algún momento se le va a ir bajando, porque no estás alimentando ese fuego de tú también hacerla sentir mal. Bueno, de la experiencia que tuviste, justo está de ejemplo de un libro que estoy leyendo, igualito, güey. Y está bien padre porque está poniendo los diferentes escenarios dependiendo del estado de frecuencia en el que estás, que después sería en otra ocasión platicar en eso, porque está súper interesante en los niveles de frecuencia, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo estás? Por ejemplo, si estás en el miedo, ¿cómo reaccionarías? Si estás en la ira, ¿cómo reaccionarías? Si estás como en la parte de aceptación, ¿cómo reaccionarías? Y incluso en la última en el escenario donde choca la persona, de que justo te estaba buscando a ti porque quería buscar de un proyecto, o sea, algo así de, o sea, ahora donde se base la sincronicidad de que justo era la persona que estabas buscando. Entonces, ay, como la novela de que chocan y resulta que eran los que se enamoraban. A 1000 por hora, ¿no? Era, se llamaba no sé cuál. No sé cuál, pero sí está muy padre porque, o sea, bueno, me gustó porque es un gran ejemplo de cómo puedes, todas las infinitas posibilidades que puedes tú tomar decisión de esta circunstancia que te pasó y qué quieres hacer con ella. Sí. Y hay muchos, entonces, y está padre. Y que si me hubieran agarrado en mis 5 minutos donde andaba encabronada con la vida y que a lo mejor no hubiera sabido cómo controlarme, no, cállate, o sea, ahí se hace puede que al inicio... o puede que al inicio... Y sales perdiendo. Sí, sales porque perdiendo. al final de cuentas, oye, ni siquiera te vas a mover de ahí, va a llegar el tránsito, te va a atorar. Me iba a atorar porque aparte no traía la licencia vigente. No. O sea, aparte me fue súper bien. Me fue muy bien, pero te digo, pudo haber sido otra historia completamente diferente, donde hubiera salido perdiendo bien gacho y no, o sea, todo como quiera se volvió. O sea, obviamente perdí lo que, o sea, traía que ya iba con la prisa, iba por mi criatura, y aparte él tenía que, o sea, ni había comido yo, y nos teníamos que ir al entrenamiento, o sea, traía el tiempo contado. Sí. Pero como cosa, o sea, bien, también, oye, en ese momento también me calmé, le hablé a mi esposo, oye, no voy a poder llegar por mi niña, no te apures, fíjate que sí yo puedo ir por ella, así que no te apures. Entonces ya él fue por ella, ya me relajé, llegaron después ahí, ya le di de comer a la criatura. Oye, que vamos a llegar tarde al entrenamiento, pues ni modo, nomás avisé, vamos a llegar tarde, pero te digo, fue completamente diferente. Sí. Y me sentía, o sea, después estaba así toda alterada, pero ya me relajé. Sí, ya, lo supiste manejar tal cual, como querías. Pero, o sea, nada más en el también de que a veces esas llamadas de atención, cuando te distraes y todo, es, ya estoy en este pedo. Ahora, ¿cómo lo soluciono? La mejor manera de solucionar algo es cuando estás calmado. Exactamente. Porque si no, nomás... Era lo que platicábamos en otro sale la caca por todos lados. Que todo esté bien para tener paz, y si no tienes que tener paz para todo lo que viene. Sí. O sea, si tú no tienes paz adentro, ¿cómo vas a enfrentar este tipo de problemas o situaciones mucho más, que gracias a Dios no pasó nada? Más fuertes.
más fuertes al final del día. Sí, o sea, siempre va a haber situaciones, o sea, de que... Sí. Y pudo haber sido al revés. Pudo haber sido al revés, donde me hubieran chocado a mí y a lo mejor también yo no tenía la culpa, yo nada que ver, pero pues también no puedes controlar las condiciones de los demás. Exacto. Y a Lo que veces sí, van a nada más pasar lo ese que- tipo de cosas donde te mueven y te sacan de tu Sí. plan que tenías. Pero dices, oye, pero hay maneras de cómo de regresar. cómo- exacto. Entonces, ¿qué onda? Vamos por otro... Un reto. Ándale.